Hola, hola, bienvenidos a un nuevo espacio de conversación aquí en Televisión Nacional de Chile. Debe ser el primer programa dedicado 100% a la economía en la televisión abierta. Después de una semana en que los temas económicos han estado arriba. A ver, salario mínimo, reforma tributaria, crecimiento, desempleo. Pero los abordaremos sin corbata, sin la estructura de la semana, con el relajo de un día domingo, pero también sin corbata, porque ellas no utilizan corbata, porque ellas son parte fundamental de nuestra economía. Aquí comienza Sin Corbata. Ya, para este primer capítulo hemos preparado un destacado panel, 4 expositores que representan lo variopinto de nuestra economía. ¿Quieren saber quiénes son? Aquí se los presento. Nicolás Cruz, arquitecto, fundador de Junto al Barrio y Fundación Base Pública. Su motivación, construir Chile con la participación de todos, especialmente de los excluidos. Palabras clave, inclusión, diálogo y cohesión social. Soledad Obando, ingeniera, gerenta MIPE Banco Estado. Su motivación, democratizar la innovación y el emprendimiento. Palabras clave, humanidad, carisma, exigencia y eficiencia. Bárbara Figueroa, presidenta nacional de la CUT. Su motivación, fortalecer el sindicato para fortalecer la democracia. Palabras clave, justicia social, sindicalismo y democracia. Marcelo Guital, emprendedor, CEO Guital & Partners. Su motivación, demostrar que ante la adversidad el chileno se pone de pie. Palabras clave, emprendimiento y no morir en el intento. Ya conocemos a los panelistas, ahora conocemos el tema central de este primer capítulo del Sin Corbata. ¿Qué le está pasando a nuestra economía? ¿Qué le pasa a esta economía que crece vigorosa un primer semestre, el mejor, dicen los expertos, en 6 años? Pero el desempleo lleva 4 trimestres al alza. Los sueldos no han crecido los últimos 12 meses. Las expectativas de empresarios, de trabajadores, de consumidores se mantienen en un rango más bien negativo. Veamos la nota introductoria sobre qué le está pasando a nuestra economía y comenzamos la conversación aquí en Sin Corbata. Números azules en brotes verdes, llámelo como quiera. Lo cierto es que un 4,8% de crecimiento tuvo la economía en el primer semestre de este año, el mejor número desde 2012 según el Banco Central. Esta economía está creciendo y está creciendo en forma vigorosa, robusta. La industria manufacturera y el comercio fueron los principales responsables de dejar cortas las proyecciones de los analistas y de sacarle una sonrisa al gobierno en la previa de la presentación de la llamada modernización tributaria. Crear un sistema tributario más simple y único, más equitativo y plenamente integrado. Según el gobierno, dentro de las 300 páginas de este proyecto estaría la clave para aumentar los sueldos y mejorar las condiciones laborales. Esto de la mano de la polémica por la eventual rebaja en los impuestos que deberán pagar las pymes. Es una reforma positiva para el crecimiento y al cambiar el sistema a un sistema integrado, ¿no es cierto?, de un semi-integrado, va a incentivar a las empresas, sobre todo a las grandes empresas, a invertir. Si bien las cifras de la economía van al alza, hay aspectos que siguen en rojo. Hablamos del cierre de varias empresas, los sueldos que parecieran estar estancados, pero sobre todo del desempleo. Por eso la pregunta que más se repite en las calles es ¿cuándo las buenas cifras de la economía se van a ver reflejadas en los bolsillos de todos los chilenos? No hay tanto trabajo, particularmente estoy cesante. Creo que no se está valorando al profesional como corresponde y han tenido que ocupar otras áreas. Yo, por ejemplo, soy profesional en las áreas sociales y he tenido que ocupar un lugar en la parte administrativa. No veo, oye, que la gente tenga más poder adquisitivo. El factor empleo es, dentro del índice económico, el que se demora más tiempo en acelerarse. Por lo mismo esperamos que este tema del mercado del trabajo, tanto en factor de nuevos puestos de trabajo como el factor remuneracional, debería tener, ¿no es cierto?, tiene un delay y debería empezar a acelerarse hacia finales de este año. Cuando está de moda la expectativa versus la realidad, los chilenos están ansiosos por sentir en sus billeteras el impacto del crecimiento. Hay ansiedad, pero dicen que lo bueno se hace esperar.
A ver, ¿qué le está pasando a la economía? Conocimos cifras de desempleo, 7,3%, cuarto trimestre consecutivo al alza. Lo veíamos en la nota, los sueldos que no crecen. Una economía que, al parecer, en el mes de julio no va a mostrar los números que presentó el primer semestre. Conocía la cifra industrial, que cayó, o la cifra más baja en 15 meses. Conocía la misma cifra del desempleo. Conocía números de la minería. Parece que el segundo semestre se viene más apretado, podríamos decir. Comenzamos la discusión aquí en el panel sin corbata. Bárbara Figueroa, ¿qué le sucede a la economía? Porque uno ve números bonitos en los números, pero en el fondo las expectativas de la gente, de los mismos empresarios, no digamos que están muy arriba. Mira, yo no sé si uno puede tener la respuesta de qué le pasa a la economía, pero creo que a estas alturas del partido ya es claro que este no es un problema solo mecánico. Muchas veces se cree que esto es una cosa causal. Mira, crece la economía, empiezan a subir las cifras de crecimiento, la expectativa, y eso inmediatamente se traslada a empleabilidad. Creo que la evidencia nos está diciendo esta lógica de entender el debate económico no es tal y por lo tanto no solo se requiere incentivo para que haya inversión. Pareciera ser que también se requieren más y mejores incentivos desde las propias políticas públicas, partiendo por las políticas de Estado y otros, para que se genere más empleo. Esos son incentivos que, a mi entender, no siempre van solo de la mano con la inversión de capital, sino que también con este incentivo a que las empresas vayan generando más creación de empleo. Por ejemplo, hoy día está muy en boga hablar, y eso es parte del debate que también tenemos en el mundo sindical, de qué va a pasar con el uso de las nuevas tecnologías, la revolución 4.0, y pareciera ser que la consecuencia inevitable frente a eso es que hay puestos de trabajo que desaparecen. La sustitución de mano de obra. Exacto. Que genera tanto resquemor. Y entonces como que esto no tiene capacidad de resolverse por la vía de incentivos desde las políticas públicas para que finalmente este aumento del crecimiento efectivamente llegue a todos. Porque yo creo que es el gran debate. El debate es por qué Chile crece, pero yo eso no lo estoy viviendo. Soledad Obando. Yo creo que no lo estás viviendo, no voy a hablar del mundo porque yo creo que todavía en Chile hay un sector, las diferencias de renta que vemos en todos los estudios, que uno podría llamar más vulnerable, ¿no? Pero ni siquiera en el otro espacio, donde la gente que tiene un poco más, tampoco está muy contenta. Y yo creo que adicionalmente los temas macroeconómicos hay otra cosa que quizás nosotros vamos a tener que empezar a entender como país, cómo lo incorporamos. Y tiene que ver con algo que está en la cultura, en la emoción, en la empatía. A mí me pasa que cuando tú ves las cifras económicas, pero al mismo tiempo empiezas a hacer el check de lo que acaba de pasar en Quintero en el tema del medio ambiente. Hace poco nos pagaron la compensación de las 7 lucas al papel tisú. La gente se acordó que la empresa se coludía, ¿no? Estaba discutiendo el pago a 30 días y resulta que sale un artículo en carta al director del Mercurio de un emprendedor que dice súper bonito el proyecto, pero a mí ya me llamaron de la gran empresa para decir que no le iban a comprar más a las pymes, ¿no? Y estamos hablando del tema de género y a las mujeres nos siguen pagando menos que a los hombres por la misma pega. Entonces yo creo que están pasando otras cosas que quizás también hay que considerar, que yo creo que hay que seguir haciendo el trabajo que se está haciendo por reactivar la inversión, que eso no hay que parar. Pero la percepción de la gente no va a cambiar solo por eso. Hay un tema de empatizar, de confianza, Marcelo Huital, que los números, no solamente hoy día en la economía del año 2018, no se habla tan solamente de un crecimiento tan alto, hay otra cosa de mirarse a los ojos y confiar en el del frente. Mira, yo voy a hablar desde mi vereda, que es el emprendimiento, ¿no es cierto? Yo no soy economista, pero sí leo bastante. Y claro, la macroeconomía, qué bueno que esté creciendo y qué bueno que alguien esté creciendo, ¿ya? Pero es muy distinta a la macroeconomía que Chile la tiene más o menos resuelta, estas grandes corporaciones que les va bien. Es la microeconomía, es la calle, el emprendedor, el que está luchando día a día. Ahora, a mí lo bueno de la macroeconomía, que ya se dio cuenta, yo me crié en los 80, que maximizar la utilidad a todo costo ya no es cueca. ¿Ah? Antes yo me crié y decía, señor, usted tiene que maximizar las utilidades para los accionistas. Eso ya no alcanza, y menos a todo evento. Hoy día, el que quiere crecer se preocupa de las personas, se preocupa de la ecología, y ese empresariado, por lo menos hoy día, está menos duro que antes. Pero lo que nos tenemos que preocupar nosotros es de la microeconomía, de la señora que se levanta en la mañana, trabaja. Ahí tiene que poner los incentivos. Esa señora, iba a terminar, esa señora no va a entender nunca, porque primero no tiene tiempo de entender. Su tiempo es para trabajar, vender y pagar sueldo. Entonces, cuando ves cifras rimbombantes, claramente esas tienen que entender a chorrar. Y eso ya es culpa del mundo político de abrir las políticas, facilidades para que los emprendedores aumenten su posición. Una microeconomía en que la sociedad civil es fundamental. Nicolás Cruz, ¿cómo se ven esos números desde la sociedad civil, desde el mundo social? Estas cifras récord de crecimiento, pero uno lo ve que en el día a día, en la carne, en la calle, no pasa mucho. La verdad que nosotros nos cansamos de la cifra. Nos cansamos de la conversación economicista llevado al ingreso. Y más allá de la política. O sea, aburridos total, o sea, en fin, o sea, yo estoy con la Soli y con Marcelo, hay que hacer un cambio cultural. Si nosotros, las sociedades se construyen bajo un marco de creencias.
Y el hombre siempre está cuestionando esos marcos de creencia. Y en eso tenemos que avanzar. O sea, que hoy día en TVN hay una persona de la sociedad civil hablando de economía. Eso es cambio cultural. Televisión pública también. Al fin, la televisión pública invitando a la sociedad civil que tiene poca vitrina para esto. Entonces, y efectivamente nosotros representamos, porque solamente el 18%, quiero decirlo, sabe lo que es la sociedad civil en Chile. Solo el 18% de la sociedad civil son todas aquellas organizaciones, gremios, juntas de vecinos, clubes deportivos, fundaciones, que se preocupan de los bienes públicos, que trabajan sobre los bienes públicos, sobre la educación, sobre el trabajo, sobre la felicidad, sobre el medio ambiente, pero que hoy día, y representan la política, lo mejor de la política, y hoy día no tienen vitrina para hablar de las cosas. No tienen vitrina para tomar decisiones. Y ahí hay una ruptura. Y por eso los partidos políticos tienen el 3% de aprobación de la ciudadanía. ¿Sabes cuándo tiene la sociedad civil? Un 70% de aprobación. Entonces, ¿dónde está ocurriendo la política en Chile? ¿Quién pone la agenda en Chile? Cuando, por ejemplo, en el tema del feminismo. El feminismo no era tema de la agenda política, pero la sociedad civil se organizó y puso la agenda. Entonces, en los temas económicos también tenemos el derecho a poner la agenda también. Pero Nicolás, ¿cómo se mejoran las expectativas de la gente? Uno ve un gobierno, por ejemplo, que recoge el malestar del empresariado frente a la situación económica y dice, a ver, o acelera, uno puede decir que la reforma tributaria la presenta prácticamente con rapidez, como no hemos visto en mucho tiempo. ¿Es un guiño a los empresarios? ¿Es un guiño a la sociedad civil? ¿Es la reacción a la reforma tributaria para generar esas expectativas en la calle o más que todo para una élite? No, yo creo, perdona que me tocaste. Por favor. Oye, yo quiero decirle a Bárbara que ella es una emprendedora. O sea, luchadora como yo, si algún día quiere entrar a la empresa, yo la contrato entera. Ahora que hay cosas que yo no comparto, ella, bueno, pero la gana y la potencia... Pero vamos al tema, Marcelo. ¿Cuál es la pregunta? El tema es, esta reforma se fue. Esta reforma tributaria fue un guiño a los empresarios, pero es un guiño a la sociedad civil. Yo me he intentado con propósito entenderla, y por ahí por la página número tanto ya me confundí y no. Entonces yo creo que la reforma tributaria estamos puros titulares todavía. Dejémosla que actúe, dejémosla que pasa, después corregimos, pero alguien visionario que, porque yo escucho a la Bárbara, escucho ahí como explica y anoto, después escucho al ministro y lo anoto, digo yo, no puede ser que sea tan, dejémosla que fluya y corrijámosla, pero desde la buena onda, no de la que mira, no. Dejémonos de confrontamiento. Y yo quiero instalar un tema, yo no quiero que más la gente diga yo soy la oposición, porque eso ya mentalmente... Pero lo concreto, ¿cómo se acerca o cómo se mejora la expectativa de la gente? Lo concreto, aterrizado. No me trates de aterrizar tanto. El tema es que funcione primero. Tú me querés decir, ¿y cómo nos va a ir? Se tiene que jugar el partido, se tiene que jugar 90 minutos, se tiene que instalar, se tiene que... ¿Entiendes? Los que pagamos impuestos, y por favor no me saquen de contexto, nos cuesta entender cómo se paga. Mi contador me dice, hay que pagar tanto. Bueno, yo confío. O sea, pero que yo me preocupe, entonces echémosla a andar, demos la oportunidad y vemos. Pero ponerse a corregir antes, no va a pasar. Sí, yo quiero recoger ese punto porque yo tengo la impresión de que hay que ser súper cuidadosos. Yo entiendo, las agendas de gobierno siempre tienen un tiempo limitado, tienen 4 años, todo eso lo entendemos, pero creo que se comete un error garrafal hoy día. Y es que nosotros no podemos estar cada 4 años generando reformas a las reformas. Yo creo que ese es un camino insalvable. Y la gente también lo mira desde afuera como algo que es muy extraño. Por ejemplo, nosotros nos pasa en el debate de la reforma laboral. Nosotros constituimos el Consejo Superior Laboral, que es la primera instancia institucional de debate, de diálogo social y tripartismo. Chile no lo tenía, teníamos Chile Valora y otras, pero no teníamos una instancia de debate de las políticas públicas en materia del mundo del trabajo. Nosotros hicimos un informe. El primer informe le correspondió en una parte, ¿no?, al nuevo gobierno ser parte de esa discusión. Y ahí se dice con claridad que el informe recoge, a partir del diálogo que tuvimos con expertos y otros, que no debiéramos esperar al menos sino un proceso completo. Es decir, estamos hablando de 3 al menos a 6 años para pensar, bueno, ¿qué cambios más debemos hacer? Sin embargo, el gobierno anuncia en la cena de la minería el otro día, dice, mire, nosotros ya tenemos lista la reforma laboral. Entonces uno dice, a ver, ¿estamos pensando en las expectativas del país? ¿Estamos pensando en el desarrollo del país? ¿O esto es que, como hoy día es una coalición distinta a la que gobierna, yo echo por tierra todo lo de atrás porque ustedes fueron muy avasalladores, retroexcavadores, no sé qué, entonces yo vengo con el mismo disfraz? Pero antes, Bárbara, vamos a tener que solucionar otro tema, que fue quizás lo que encendió la hoguera durante la semana. El salario mínimo, Este fue el indicador que movió la balanza durante esta semana. Una discusión aria, una discusión dura que hubo en el Parlamento. Revisamos este indicador y volvemos aquí en Sin Corbata.
debe ser uno de los indicadores más sensibles de nuestra economía. Hablamos del sueldo mínimo, que según cifras del gobierno lo reciben cerca de 800.000 chilenos. Un 52% de ellos son hombres, un 48% mujeres. Hoy, el salario base de nuestra economía está en 276.000 pesos. Según el INE, el promedio de sueldos en Chile es de 554.000 pesos. Pero el sueldo medio es de 379.000. Esto quiere decir que el 50% de los chilenos gana igual o menos de 379.000 pesos. Apenas 100.000 pesos más que el salario mínimo. Solo una apreciación, sueldo medio, sueldo promedio. Sueldo promedio, tomamos 10 personas, sumamos sus sueldos, dividimos por 10, ese es el sueldo promedio. El sueldo medio, tomamos a mismas 10 personas, ponemos el de la mitad y vemos cuánto gana. 379.000 pesos gana el 50% de los chilenos. Eso o menos. Nicolás Cruz, ¿cómo un sueldo medio que es 100 lucas sobre el salario mínimo? Es que es dramático. O sea, yo creo que en verdad es dramático. O sea, que las personas se saquen la mugre trabajando para vivir en pobreza. O sea, esa cuestión es indignante. Es indignante y da pena. Da pena que en Chile no tengamos una discusión profunda de eso. Es cierto que el Estado bonifica a través de los bonos, transfiere, digamos, focaliza. Y es cierto también que si subimos mucho, los otros están a decir que si subimos mucho el sueldo mínimo, afecta a las pymes, afecta a las pequeñas empresas, que son las que pagan el sueldo mínimo. Pero esa discusión la venimos escuchando hace 40 años. Eterna. Entonces, yo creo lo que aquí pasa, y yo insisto en el poder del diálogo, en lo que hacemos en Base Pública. O sea, tenemos que juntarnos a discutir qué tipo de desarrollo queremos para Chile. Y poner a esas personas en el centro de la agenda política, porque no están en el centro de la agenda política. Y eso es indignante. Y para la sociedad civil es indignante, porque viene hablando de estos temas hace mucho tiempo, pero no accedemos a los tomadores de decisión para poner las cosas como se deben decir. Pero un tema tan sensible, Nicolás Solé, tan sensible como el salario mínimo, y está entrampado. O sea, no hay solución. Aquí la discusión es blanco, negro, y cada uno se echa la culpa, y estamos ahí, los trabajadores son los que al final pagan el pato. Ahora, yo lo junto con lo que estábamos hablando antes y ahora empecé a entender. O sea, cuando tú dices, oye, esta economía que le está yendo increíble, pero la gente no está tan contenta. O sea, lo que acabas de decir tú, cuánto gana la gente aquí, ¿no? Y yo creo que también esto tiene que ver con lo que dice Nicolás. O sea, yo creo que nos ponemos a conversar de reforma tributaria. Yo de verdad preferiría que reforma tributaria decantara un poquito para entenderla, porque en realidad a mí me cuesta opinar. Chino mandarín. Te quiero decir que tú salías a la calle, le preguntáis a 10 personas y de 10 te van a decir que no entienden nada, porque no hay nada más terrible que el tema tributario, ¿no? Y que es un tema que hay que empezar. Pero de estas cosas yo creo que son las que tenemos que hablar, y hablar no desde quién tiene la razón, y en realidad yo quiero hacer esto y tú no lo quieres hacer, y que nos ponemos, que yo siento que está pasando mucho en Chile, en espacios súper distantes, muy confrontacionales. Y yo quisiera de pronto invitar a un diálogo que sea al revés. ¿Cómo lo arreglamos? Porque lo que yo sí creo es que a nadie en este país le gusta ver estos números. No. Y yo tengo la esperanza de eso. Pero ¿sabes lo que hace, Soledad? Y te hago una pregunta, Marcelo, porque esta es una discusión que puede ser el preámbulo de lo que se viene. Una discusión que tenemos blanco y negro, y se viene reforma a pensiones, que es algo más sensible imposible. Otras reformas estructurales que al final uno dice, con este antecedente, vamos a avanzar algo en estos 4 años con un Congreso que al final las reformas económicas que el país necesita hoy día, ¿no las va a mover, parece? Mira, yo soy emprendedor y orgullosamente empresario, pero lo que es indignante, primero, ninguno de los que está aquí gana 500 lucas al mes. Y ninguno de los que está aquí gana 379 lucas al mes. Y ninguno de los que decide sobre eso gana aquí en eso. este panel, en el estudio es distinto. Mal, muy probablemente, mal. Yo no pago ni un sueldo mínimo. Es indignante. Los emprendedores tenemos claro que no podemos pagar sueldos mínimos. No lo puedo. ¿Cómo voy a pagar sueldo mínimo? Ahora, pero aquí, si es así, terrible que este canal pague sueldo mínimo. Porque no puede ser. No estoy diciendo el promedio. No tengo... Pero sígueme. 500 lucas, aquí nadie gana. Así que estamos hablando de algo que no sentimos. Aquí era alguien que nos dijera, ese señor es más matemático y es más emprendedor que todos nosotros si es capaz de vivir con 500 lucas al mes. No sentimos, pero sí podemos empatizar. Pero los emprendedores damos trabajo. Yo doy trabajo y alguien seguro que da trabajo. Entonces, mayores emprendedores, mayor trabajo. Y los emprendedores jóvenes le pagan de igual a igual a hombres y mujeres. No es tema... yo no imagino que un millennial le quiera pagar menos a una mujer o que una mujer millennial acepte eso. Eso es como un poquito y se va mejorando.
En mi empresa y en muchas empresas no pagamos sueldo mínimo. El problema es que cuando tú te obligan a pagar un sueldo mínimo y tu negocio no da para pagar un sueldo mínimo, te endeudáis en el banco para pagar sueldos mínimos. Entonces hoy día la tecnología podría decirte qué empresa puede y qué empresa no puede. Al dejarlo libre albedrío de la ambición humana, porque aquí de ganar 500 lucas el tema, pero hay jóvenes que ganan 80 millones de pesos. Entonces cuando tú tenés 76 millones de pesos de diferencia entre un sueldo y otro, no es la materialidad del dinero, es las opciones que tiene un señor de 500 mil pesos. ¿Qué opción tiene esa persona? ¿De qué? ¿Opción de qué? De sobrevivir. Y eso Chile, y aquí termino por favor, no se lo puede permitir. Somos 16 millones de personas. Somos un país de este porte, somos la mitad de Sao Paulo. ¿Cómo el mundo político, el mundo banco y nosotros no nos ponemos de acuerdo? Esto, claro, que lata que alguien lo pueda pagar cuando su negocio no da para pagarlo, y pobrecito. Pero cuando su negocio da para pagarlo, debiera ser una obligación de aumentar esta miseria. Eso es lo que yo Bárbara, ¿cómo salimos de esta discusión que es como un diálogo de sordo al final? ¿Pero te gustó lo que te dije? Yo creo... Perfecto, maravilloso. Creo que... Apolíneo. Mira, yo no sé cómo vamos a salir. Estamos en una situación difícil. Lo que sí tengo súper claro es que los trabajadores que ganan el sueldo mínimo y trabajadoras, que además no es solo la pyme, 800.000 trabajadores según el gobierno. En volumen de trabajadores. Claro, lo que pasa es que ahí tú solamente estás tomando el dato duro de quienes perciben el salario mínimo, pero tú tienes una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras contratadas por salario mínimo y que vía asignaciones reciben un ingreso líquido que es mayor. Sí. De hecho, los 379.000 pesos probablemente es en base a un bruto. Pero también hay sueldos mínimos para más jóvenes y también adultos mayores, que es inferior. Que es inferior, a los además. 276. Entonces, si tú miras, estamos hablando de un volumen que es superior al 1.000.000 de personas probablemente, ¿no? Y seguramente acercándonos a límites de los 2. Estamos hablando de una cifra que es bien considerable respecto a la masa salarial. Pero el tema es que hoy día tú tienes ya 2 meses en que perdiste el salario mínimo. O sea, el reajuste, porque julio pasó, agosto ya pasó. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo...? Si a mí me dijeran, mira, ¿cuál es la urgencia del periodo? Que ningún trabajador y trabajadora que gana el salario mínimo quede sin reajuste. Ahora, ¿cuál es la tensión que hoy día se ha expresado? Que eso no tenga que ser sobre la base del chantaje y que los trabajadores no podamos negociar. Ese es el debate que hoy día tenemos con el gobierno. O sea, ¿por qué el gobierno quiere que el salario mínimo aumente, pero luego de eso quiere establecer mecanismos de reajustabilidad automática? Porque no quiere negociar. Y a mí me parece que es legítimo que no quiera negociar. Está bien, si un gobierno dice, mire, ¿sabe que yo no quiero estar todos los años en esto? Pero no nos puede negar ese derecho, porque es un derecho que nos ganamos. Y la manera de redistribuir la riqueza en un país es por la vía de la negociación colectiva. Ahora, si esa negociación es más intensa, menos intensa, con más conflicto, con menos conflicto, ese es otro debate. Pero lo que tú no puedes... que el 15% de los trabajadores están sindicalizados, el resto no. Por ejemplo, hoy día tienes una tasa de sindicalización del 20,1%. Ya, ha subido. Pero la cobertura de la negociación colectiva es mucho menor, no llegamos ni al 10%. Entonces, en estricto rigor, si tú quieres generar mejores políticas de igualdad, tú puedes hacer esfuerzos desde el Estado, pero también puedes hacerlo por la vía de fortalecer los órganos de debate colectivo, ¿no? Los órganos de diálogo social. Y yo tengo la impresión de que mientras esas decisiones no las tomemos, vamos a estar al debe. Ahora, sigue siendo, al final del día, para efectos del debate de salario mínimo, el debate de fondo sigue siendo la superación de la pobreza y sigue siendo el valor del trabajo. 30 segundos, Nicolás, porque tengo que ir al primer corte. Ahí estamos atrapados. Andrés, mira, una familia de 4 personas para ser pueblo en Chile son 447.000 pesos. Exacto, con la casa en 2017. Con la casa, ¿cierto? Ese es el, o sea, una familia que gana menos de eso es pobre. Pero yo le pregunto a la gente, yo le pregunto a las familias de Chile, ¿cuánto es el ingreso familiar que tienen que tener para ser felices? Para ser felices, para desarrollarse plenamente, porque la pobreza no es solamente ingreso. Así es. ¿Cuánto es? Tú sabes que la regla está en el 1.200.000 pesos. O sea, si tú ganas menos de 1.200.000 pesos de ingreso familiar en Chile, estás endeudado. Estás endeudado. Así mismo. 7 de cada 10 hogares en Chile gasta más de lo que ingresa. Mira, yo estuve una vez con un dirigente en Constitución y él me decía, eso del sueldo ético, ni siquiera mínimo, es una burrada de discusión, me dijo. ¿Por qué? Le pregunté yo. Yo te voy a decir las cosas que necesita una familia para ser feliz. 4 cosas, me dijo. Primero, educación de calidad para que nuestros hijos sean mejores que nosotros y lleguen más lejos. Segundo, casa propia para que cualquier problema no quedara en la calle. Tercero, salud de calidad. Y por eso me voy a la salud privada. Porque la salud pública en Chile todavía hay una brecha gigante Y lo último, me dijo, tener un vehículo. Para poder viajar con la familia, conocer Chile, vacacionar. ¿Sabes cuánto sale eso? Me dijo. Eso sale 1.200.000 pesos de ingreso familiar. Yo lo encontré de una razón absoluta, porque el problema en Chile es que la felicidad se compra también.
Tenemos que comprar buena educación, tenemos que comprar buena salud, y eso tiene que ver también con la variable de ingreso. Entonces viene la primera pausa aquí en Sin Corbata. El tiempo en televisión es valioso. Pausa, segundo, volvemos con discusión económica aquí en Televisión Nacional de Chile. Ya, volvemos a Sin Corbata. A ver, con una sección que va a ser un clásico de este programa. La agenda sin corbata. Aquellas noticias, hechos que ocurrieron durante la semana que quizás no aparecieron en los noticiarios, en los diarios, pero son fundamentales para el devenir de la economía nacional. Esta es Agenda sin corbata. Hacer ciudad es trabajo de todos, una consigna que motivó a Pulso de la Tercera a premiar proyectos de municipalidades que promovieran estrategias innovadoras con alto impacto social. En regiones, Carahue, Quintero, La Ligua y Primavera fueron las comunas ganadoras del Premio Iniciativas Municipales Urbanas, y en Santiago también destacaron comunas como Independencia. Allí, la recuperación de espacios públicos fue la protagonista de un trabajo en conjunto entre la municipalidad, privados y vecinos. Es una iniciativa muy participativa porque consiste en la recuperación de fachadas de las calles de la comuna, de las casas de la comuna, pero con el requisito que la gente tiene que postular la cuadra completa. 80 localidades de Chile presentaron sus proyectos sobre temas como desarrollo en comunidades y recuperación de espacios, una iniciativa que tenía como objetivo identificar, difundir y promover los proyectos sustentables en materia de ciudad. Muchas veces los municipios se llevan la tarea ingrata de los reclamos de los vecinos, de los ciudadanos por los problemas, pero pocas veces podemos poner en valor muchas de las cosas que ellos hacen, y lo que hemos querido hacer este año con estos premios, unos enfocados en la región metropolitana y otros enfocados en el resto del país, es poder relevar y mostrar lo bien que lo están haciendo los municipios en cada uno de sus lugares. Viva la imaginación, viva el aporte de los municipios, viva el aporte de las personas que quieren que las familias y los vecinos tengan una mejor calidad de vida, que sean más felices. En Santiago, las comunas de Renca y Peñalolén también fueron premiadas por sus proyectos de sustentabilidad y recuperación de áreas verdes. Primera versión del proyecto de iniciativas municipales urbanas que se podría replicar el próximo año con aún más participación de las comunas de todo Chile. Ya, volvemos al Sin Corbata con la parte central del programa, con el invitado central de este primer capítulo. Y les voy a citar, voy a seguir metiéndome en problemas. Alfonso Suet, presidente de la CPC, bienvenido a Sin Corbata, esta mañana de domingo. A ver, una cita que va más allá de la coyuntura esta semana, sino que es uno podría decir una presidencia de la CPC atípica para lo que veníamos un poco, que era más tradicional, los grandes gremios, los gerentes más de otra generación, podríamos decir. Alfonso Suet. Muchas gracias. ¿No tenían mejor frase bienvenida? ¿Ah? Hay otras frases de bienvenida siempre mejores. A ver. Pero es verdad. Es verdad. Yo personalmente creo que hoy día necesitamos cambios. Los cambios en toda sociedad son con problemas. Hacer un cambio requiere romper moldes, requiere arriesgarse. Entonces, cuando uno se quiere quedar en el status quo, no hay problema. Cuando uno quiere salir de cierto status quo, se generan problemas. Y yo creo que hoy día, lamentablemente, y esto es un llamado a la responsabilidad de todos los que cumplimos algún actor real, social, político, gremial, es a salir de las trincheras. Cuando nos atrincheramos, nos dividimos, solo pierde el país. Entonces yo creo que hoy día estamos en un momento muy importante para todos los que tenemos un rol, de meternos en un problema que es decir, pongamos la sociedad por delante de nuestro... Pero Alfonso, estamos en una discusión hoy día, esta semana, sobre todo salario mínimo, que la trinchera se vio como nunca. Le dejamos aquí al panel un poquito las preguntas, el cara a cara, frente a frente. Salario mínimo, un tema que, decía Alfonso, la trinchera que no hay que, ojalá ver, pero la trinchera está instalada. Bueno, chiquillos. Alfonso, hola. Bueno, uno conoce tu carrera, tú eres profesor, siempre empujador, yo soy emprendedor. Pero cuando uno empieza a ver que gran parte de los chilenos está por un sueldo de 500.000 pesos y a esa familia le pedís que se levante con ganas, con ahínco y vaya a un Chile nuevo, ¿qué están haciendo ustedes? ¿O cómo ves tú que eso tiene que mejorar? Porque está al borde y en realidad es indignante.
¿Qué me puedes decir al respecto? A ver, los números son los números. Nosotros tenemos un desafío de remuneraciones importante en Chile. La pregunta es qué estamos haciendo, no solamente opinando. Nosotros hemos montado hoy día lo que llamamos un comité digital, donde estamos trabajando incluso con la Bárbara, que es el trabajo digital, que justamente tiene que ver cómo de la economía digital generamos oportunidades laborales de futuro que nos permitan mejores remuneraciones. Acabamos de firmar un acuerdo con LinkedIn que nos permite 4 cosas. Primero, orientar en las carreras que vienen de futuro. Este acuerdo con LinkedIn, perdón, es internacional. Es el primer acuerdo que LinkedIn realiza internacionalmente para el mundo con un país. Y para ellos es un prototipo. Nosotros hoy día estamos trabajando con la Universidad de LinkedIn o Enseñanza, que está en Irlanda, en Dublín. Y con la Bárbara tuvimos una reunión de 4 horas con ellos justamente viendo estos temas. Entonces, nosotros nos estamos ocupando en equipo. Entendemos que este es un desafío tanto para la empresa como los trabajadores. Aquí claramente se rompe una trinchera. Es decir, ¿sabes qué más? Tenemos un objetivo común, que es enfrentar el tema del trabajo digital, porque no podemos permitir que sigan apareciendo líneas 6 del metro donde no hay conductores, donde no hay cajeros, subimos la escalera y nos encontramos con el trabajo sería útil informal. quizás meterse Entonces, en la trinchera de la discusión política, en que vemos que tenemos una discusión blanco y negro, en que hay 2 opciones que no se escuchan, un diálogo de sordos. Sería ahí un aporte de los empresarios ponerse a ver banderitas blancas, escuchémonos y por favor, porque aquí hay miles de trabajadores que están saliendo perdiendo con una discusión que nadie se escucha. Sí, lo que pasa es que la pregunta Amaya es salario mínimo, entonces me gustaría terminarla. Entonces, lo primero que hacemos es orientación, lo segundo que estamos diseñando es capacitación digital. Lo que queremos es que tengamos un sistema de capacitación que no sean capacitaciones aisladas, vale decir, vamos a hacer una ruta de capacitación junto con LinkedIn y después tener títulos digitales. No nos olvidemos que el 43% de la fuerza laboral chilena no ha terminado educación media. Entonces vamos viendo cómo esto es una oportunidad y, en definitiva, eso es lo que estamos haciendo frente a cómo nos estamos ocupando en equipo, sin trinchera. Alfonso, perdón, mira, sabemos todos que en el mundo del trabajo vamos a tener grandes desafíos, los tenemos que enfrentar. Esto, nadie va a poder tapar el sol con un dedo. Por lo tanto, lo mejor es empezar a hacernos cargo desde ya. Pero para que estos procesos se puedan hacer de buena forma, también tenemos que poner el debate de la justicia social, de la equidad, del bienestar de todas y todas sobre la mesa, porque si no, también es proyectar algo sobre la base de bases que no son muy sólidas. Y hoy día, enfrentados al debate del salario mínimo, hemos visto digamos, una suerte de tensión producto del veto presidencial presentado por el gobierno para evitar una negociación de aquí hasta el 2021. ¿Cómo mira la CPC ese debate? Porque hoy día ni siquiera el debate es de monto. Nadie está diciendo, mire, el monto tiene que ser más. De hecho, todos entendemos que necesitamos rápidamente darle una respuesta a los trabajadores y trabajadoras porque ya perdimos 2 meses de reajuste. Entonces, hoy día enfrentados a un debate que algunos han llamado de plurianualidad, pero que al final del día más bien tiene que ver con la incapacidad de que nos dejen negociar. ¿Cómo ves tú esto que se ha transformado en un debate de mucha trinchera finalmente, que es la imposición de un veto cuando el Parlamento aprueba algo, a un gobierno no le gusta y dice, mire, yo entonces quiero que esto vaya a foja cero? A ver, una cosa de contexto. Yo he estado en comisiones de salario mínimo junto con ustedes desde el año 2009. Hemos estado juntos de distintos gobiernos. Estuvimos en la comisión salarial, que trató de mirar el salario mínimo en un contexto bastante más amplio en el gobierno anterior. O sea, es un tema que tiene que tener todos los componentes que tú dices. Ahora, también es importante entender de qué estamos hablando. Cuando hablamos de salario mínimo, primero, a mí siempre me ha preocupado que siempre hablamos de un monto, cuando el salario mínimo es mucho más amplio. Yo comparto lo que tú dices, tiene que tener una mirada amplia. A mí, ¿qué preocupaciones tengo de salario mínimo? Primero, déjenme darle 3 cifras de salario mínimo. 1, el salario mínimo hoy día son, dependiendo si pescamos 1 a 1 trabajadores, sabemos que son 268.000 personas, trabajadores. Si nos vamos de 0,9 a 1,1, estamos hablando de 328.000 personas. Primer dato. Segundo dato. ¿Quiénes pagan el salario mínimo? El 92,4% de los que pagan el salario mínimo son pymes. Solo el 2,3% son grandes empresas. Entonces, pero eso no significa que uno diga, oye, ¿sabe qué más? Acá pregúntenle a la gente el acecho, pregúntenle. No vamos a entrar. No vamos a decir, a nosotros no nos compete el salario mínimo. No nos puede competir porque no somos los que lo pagamos, pero sí nos compete en esta mirada amplia de sociedad, ¿no? Y eso es muy relevante. Y la tercera cifra, que en esta nos tenemos que ocupar y tiene que ver con la pregunta anterior, el 81% de las personas que reciben salario mínimo no tienen educación superior. O sea, entonces,
vamos incorporando los elementos relevantes. No podemos hablar de salario mínimo si no hablamos de educación, si no hablamos de capacitación, que es lo que estamos nosotros ocupándonos, conjunto con los trabajadores. No hay trinchera en este objetivo. Y al mismo tiempo, que también es relevante, yo quiero establecer una preocupación, la informalidad. El 30% del mercado laboral, informal según el INE. ¿Por qué? Porque la informalidad, el cuenta propia, es un amplificador de desigualdad. El cuenta propia no tiene derechos. No, pero informalidad es distinto que el cuenta propia. Por eso. Claro. 65% del cuenta propia es informal. ¿Ah? Yo me refiero a ese 65% del cuenta propia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese trabajador hoy día gana la mitad de un asalariado privado. No tiene derecho a enfermarse, no tiene derecho a sindicalizarse, que es un tema que yo sé que a la CUT le interesa. No tiene derecho a vacaciones. No tiene derecho a pensiones. No tiene ningún derecho mínimo laboral. Entonces, yo lo que creo que cuando hablemos de salario mínimo, de verdad que si nos interesa construir sociedad, nos interesa meternos en problemas, como decíamos al principio, nos interesa meternos en problemas, oye, pongamos todos los temas, pongamos el tema de educación, pongamos el tema de informalidad. Es súper preocupante, fíjense, que por cada empresa formal, la Soledad conoce muy bien estos datos, tenemos una empresa informal en el mundo de las pymes. Tenemos 1 millón de empresas informales, o sea, la mitad de las empresas en Chile son informales. Pero mira, perdón, pero es que yo voy a insistir con el punto, porque todos esos temas nosotros se los planteamos al gobierno. Nosotros le hicimos una propuesta de 4 temáticas de diálogo social, de institucionalidad laboral, de seguridad social. ¿A todos los gobiernos? No, esta vez presentamos una propuesta integral. ¿Por qué? Porque con el gobierno anterior lo que habíamos logrado era el debate de la negociación colectiva. ¿Cuál fue nuestra conclusión? Que no basta con eso, que evidentemente que para hablar de política en salario mínimo necesita incorporar más factores. Lógico. Y eso nosotros lo compartimos y ha sido parte del debate de las comisiones. Pero ¿cuál es nuestra preocupación? Que ese debate el gobierno no lo recoge e impone un veto. ¿Tú crees que es correcto que los gobiernos impongan veto frente a lo que el Parlamento aprueba en materia de salario mínimo? Porque esa es la disyuntiva que tenemos hoy día. Podemos sentarnos a discutir muchas cosas, pero si no hay negociación, si el reajuste es automático, ¿dónde te sientas a discutir eso? A ver, mira, nosotros, para ir a la pregunta súper clara, el Comité Ejecutivo de la CPC, porque yo lo represento, ha sido súper claro en que nosotros no debemos juzgar gobiernos ni políticas. ¿Ah? Nosotros no vamos a entrar a los debates políticos. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que es la política pública, porque esta CPC... ¿El salario mínimo no es política pública? Sí, voy a entrar a eso. Esta CPC en particular, y no estoy hablando de mí, la verdad que esto es un equipo, ¿ah? Esta es una institución, no es una persona. A lo mejor yo soy aquí el que está dando la cara, pero acá hay 6 ramas. ¿Ah? Esta es una institución. Nosotros tomamos la decisión de decir, vamos a poner la sociedad por delante de nuestros intereses. Y acordamos que nuestra visión es que en la empresa no empieza la venta y termina la utilidad, sino termina la sociedad. Entonces nosotros sí vamos a entrar a ese debate, o sea, juzgar cómo ha sido la reacción de aquí y de allá, no nos hace bien, porque queremos salir de la trinchera. Y lo que estoy tratando de abordar el tema es desde fuera de la trinchera. No quiero meterme en ninguna trinchera, quiero salir de la trinchera. Pero también es cierto, y comparto lo que dice, por ejemplo, a mí siempre me ha extrañado por qué en la discusión de salario mínimo, por ejemplo, si queremos hablar del Estado, no voy a hablar del gobierno, quiero hablar del Estado, ¿por qué está fuera el Ministerio de Desarrollo Social cuando nosotros sabemos que hoy día hay 68 subsidios al salario mínimo? Solo 7 de ellos, pescando los 7 más importantes, significan que a una mujer, a lo que gana el salario mínimo, se le pueden agregar 113.000 pesos, cifra que conozco. Y para el caso de un hombre, estas transferencias o subsidios con los que uno lleva, significa que son 90.000 pesos. Entonces, en definitiva, esto va más allá de un número. Y nosotros creemos que tenemos que hablar cuando hablemos de salario mínimo, con todos los contextos. También hay una cosa que me preocupa enormemente. Yo sé que, y lo compartimos cuando estuvimos juntos, tanto empresarios como trabajadores en la Comisión Salarial. El salario mínimo no puede ser la puerta de entrada y la puerta de salida de una persona al mercado laboral. Porque estamos poniendo y diciendo, oye, entran. Y ustedes saben cuánto tiempo siguen ganando salario mínimo. Alfonso, tú no mencionaste. Y ahí es donde entran todas estas otras políticas públicas. Entonces, aquí estamos hablando de un número que no me parece, ¿ah? De un tiempo, o sea, un número no me parece que sea el centro. El centro es mucho más amplio, el centro es la sociedad. Estamos hablando de una puerta de entrada y no estamos pensando en una ruta donde no hay capacitaciones, donde no hay habilidades, donde no hay formaciones continuas. Tú decías que gran parte del salario mínimo lo pagan las pymes, las microempresas, de eso bien sabe Soledad Obando. Sí, yo le quería preguntar, que me quería salir un poquito de la discusión de cómo lo estamos planteando, porque a mí lo que me pasa, y lo vengo diciendo desde que partimos del programa, que siento que nosotros nos paramos a hablar de estos temas desde un lado que no sé si es el que más le interesa a la gente en la calle, el común corriente. Mucho número, ¿no? Muchas cosas. Y tú dijiste una cosa, dijiste el tema de las trincheras, ¿no? Y hablaste de las pymes.
Y tú dijiste que quiero salir de las trincheras, tú estás proponiendo eso, lo has estado empujando desde que está ahí. ¿Y qué sensación te queda ahí tú de salirse de la trinchera? ¿Cuánto ha puesto, en este caso, el empresariado chileno, la SOFOF, la CPC, que es lo que tú representas, ¿no? para salirse de las trincheras? Porque yo sé que han hecho hartos intentos de juntarse, se han juntado con las pymes para ver los temas de pago 30 días, pero me pasa que todavía encuentro, como les comentaba adelante aquí en el panel, el otro día vi una carta al director en el Mercurio de un emprendedor que dice: señor, le escribe y dice: muchas gracias por la ley de pago a 30 días, pero ¿sabes lo que ha significado para mí? Que me llamó el empresario y me dijo que ya no le compra más a las pymes. ¿Qué crees tú que tiene que haber para que de verdad estas cosas funcionen? Porque me parece que nosotros tratamos de resolver en Chile relaciones humanas con leyes, ¿no? Y yo creo que eso tiene harto que ver con la trinchera. ¿Cómo lo veis tú? A ver, yo más que verlo en el rol que tenemos hoy día es cómo nos ocupamos. ¿Ah? Yo creo que estamos llenos de analistas, sí. Llenos de analistas. Yo lamentablemente soy numérico, así que siempre voy a ponerle número a todo. A mí me dan sopa de leche en la casa y termino enfermo la guata. Pero la pregunta no es cómo lo veo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y bueno, aquí Marcelo es parte de la SECH. Por ejemplo, lo primero que hemos hecho nosotros en este tema particular, nosotros nos juntamos con la SECH. Estuvimos en la misma reunión. Dijimos: ¿saben qué más? Esto a nosotros como CPC nos preocupa y nos vamos a ocupar conjunto con ustedes. ¿Qué es lo que acordamos? ¿Con quién fue la SECH al Servicio de Impuestos Internos para ver el crédito IVA? ¿Con quién fue? ¿Con quién? Con la CPC. Usted. O sea, hay mucho más que la SECH, está la CONAPI, la por supuesto, pero ¿cómo te dais vuelta para atrás? Porque claramente parece que esto no tiene que... No, sí está bien, pero no tiene que ver solo con Alfonso Suet. Entonces, ¿cuál es el trabajo que hacís para adelante para que efectivamente desde los empresarios más grandes hay un cambio medio cultural? Quijotesco esto? Lo de Alfonso medio solo contra los molinos de viento. O sea, lo que pasa es que yo, mira, con tanta comida y tantas trasnoches ya medio Quijote y Sancho Panza ya. Total, di algo más y ya he dicho hartas cosas que te han metido en problemas, así que una más. Pero está instalado, por lo menos lo que yo creo que interpreta, está instalado el tema que el empresariado duro ya no puede seguir siendo. Ya se dio cuenta que maximizar utilidad no es el tema, hay más temas. Nicolás Cruz. Oye, Alfonso, yo te quiero llevar a tu nicho, a tu sector, ¿ya? Tú dijiste: vamos a seguir metiéndonos en problemas, que me llaman por teléfono, que recibo presiones de tu propio nicho. En el informe de Desiguales del PNUD dice que la desigualdad que menos tolera la gente, la más indignante, es la de trato. Y yo creo que esta democracia, lo que opina la mayoría de la gente, hoy día le pregunté al taxista: ¿qué es lo más indignante de Chile? Es que el poder lo tienen unos pocos. Hay que repartir poder. Hay que repartir poder. Entonces, y entonces tenemos aparentemente una élite, dicho por todos, un poquito clasista, ¿cierto? Un poquito clasista, bastante clasista y bastante machista. Yo he estado en la Cámara de Comercio, he estado en puras fotos de señores ilustres pegados en las murallas, ¿cierto? Entonces, la verdad, y yo felicito a Alfredo Moreno y a ti, porque han puesto esta mirada de la CPC en la sociedad. Pero entonces, yo te pregunto, ¿cómo trabaja el empresariado con la sociedad civil, con las fundaciones, con las organizaciones en el territorio? ¿Cuánto mejoramos la responsabilidad social y empresarial? ¿Cuánto trabajamos con la comunidad? ¿Cuánto hacemos diálogos? ¿Cómo adelantamos el diálogo a los proyectos de inversión? ¿Cómo involucramos a las comunidades en la toma de decisiones? ¿Cómo abrimos este espacio a un país que dialoga más horizontalmente, repartiendo poder y haciendo más inclusión? Mira, una afirmación y una pregunta. Separemos. Me tengo que hacer cargo de la afirmación. Primero, yo creo que cuando uno dice meterse en problemas, no está hablando a título personal. Yo, la verdad, y quiero constatar un hecho. O sea, yo este pensamiento, bueno, aquí varios me conocen hace muchos años, y yo te pregunto, Soledad, que tú me conocías hace muchos años, Bárbara, Marcelo, ¿yo he cambiado mi pensamiento? No. O sea, yo he pensado y actuado así hace... No sé, nos conocemos 15 años. Pero cambiar tampoco es malo, cambiar de pensamiento. No. Yo quiero mostrar que esto no es una sorpresa ni es una persona. Esto es una idea. Y esa idea, hoy día está, yo lo que siento y he sentido, sobre todo en esta semana, está abrazada por la gran mayoría de los empresarios. Yo quiero poner una nota de optimismo. Yo quiero poner una nota de decir: ¿sabéis qué más? Yo estoy optimista, estoy con ganas, estoy entusiasmado, estoy contento, porque veo que esto, que en algún minuto sí puede haber partido más solo, hoy día me siento súper acompañado.
Y no solamente me siento acompañado la boca para afuera, me siento en convicción. Ejemplos. Porque esta cosa hay que ponerle hecho. Aprovechemos los vientos, papá. Pero por supuesto, yo creo que esta cultura del 3x I, ¿ah? que es una cultura, ¿ah? No es un instrumento. Del encuentro de los improbables, ¿ah? Que yo heredo, esto no es cosa mía, no es esta persona que viene a revolucionar. Esta cultura 3x I nace... Oye, pero expliquemos a la gente que es 3x I. Son encuentros... Estamos todos mirando un poco de signo de interrogación. Juntarse los improbables. El encuentro de los improbables... Es diálogo social, ¿cierto? Es diálogo social. Encuentro entre improbables. Diálogo social. Bajar al territorio, ¿cierto? Bueno, contéstala mejor. No, dale tú. Perdona, es que me entusiasmo con esto. Más entusiasmado que yo, o sea, es que me entusiasma el diálogo, me entusiasma. Pero eso tiene que tener una bajada. Oye, pero eso que es muy bueno, y he estado en el 3xI y conozco la vitalidad que eso tiene que bajar a cosas concretas. Entonces yo te pregunto concretamente. Yo creo que el empresario chileno tiene que ser más solidario con las causas sociales. Tiene que poner más recursos a la sociedad civil. Tiene que fortalecer la organización comunitaria. Entonces, a eso te quiero llevar, a lo concreto. A lo concreto. Mira, a lo concreto nosotros, por ejemplo, decidimos del encuentro de lo improbable hacernos cargo. ¿Ah? ¿Qué significa hacernos cargo? Por ejemplo, un caso, 3xI en Villarrica. Nosotros al mes siguiente fuimos como institución y dijimos cómo trabajamos en conjunto, en inversiones, en una serie, y nos juntamos con el Parlamento Mapuche. O sea, nos ocupamos. Por ejemplo, temas sociales que tú dices. Hoy día hemos generado la institucionalidad de un past president o past miembro del comité ejecutivo, que en este caso nombramos a Sergio Torretti, y yo sé con quien ha estado trabajando con varios de ustedes, y lo nombramos a cargo del aporte privado a los problemas públicos. ¿En qué estamos trabajando? En cárceles, en educación, en reconversión, en empleo, en niños, en Sename. Estamos con una agenda. ¿Ah? Acá hicimos un 3xI de cárcel. ¿Ah? ¿En qué nos estamos metiendo? Nos estamos metiendo, por ejemplo, en temas que uno podría decir, ¿sabe? Por ejemplo, la economía digital. No nos beneficia a nosotros los empresarios. No, nuestra mirada es social, por eso incluimos a todos los trabajadores, a todas las centrales. Claro, hemos estado trabajando más avanzado con la CUT, porque también conozco hace más tiempo a la Bárbara y ya sabemos cómo trabajar juntos. Pero hoy día nuestra mirada, nuestro trabajo está inserta en la sociedad. Y yo creo que tarde o temprano nosotros vamos a tener que instalar, porque nosotros cada vez que hacemos una inversión, uno dice, bueno, ¿cuál es el impacto ambiental? Que es muy relevante, sobre todo lo que estaba pasando en estos días, ¿no es cierto?, en Quintero. Después decimos, bueno, ¿cuál es el impacto en infraestructura? Y yo creo que se está instalando. Pero uno ve en Quintero, perdón, Alfonso, que los empresarios como que dicen, cada uno se echa para atrás y saque la culpa del lado. Y yo creo que se está instalando y se está poniendo una semilla, cuál es el impacto social. Y yo, por ejemplo, creo que en esa mirada, que ya está instalada, la cultura de los improbables ya está instalada, el hacernos cargo de problemas de la sociedad que uno podría decir, ¿sabe qué más? Estos son problemas del Estado. Entonces quiero darte una tarea específica en nombre de todas las fundaciones de Chile. Una ley única de donaciones. No existe. No hay incentivos para que las empresas den donaciones a todo tipo de organizaciones de la sociedad civil. No solamente a las que se dedican directamente con el tema de la pobreza y directamente con el tema de la cultura. O sea, ahí nosotros tenemos una cultura filantrópica muy mala en Chile, comparado con los países desarrollados. Muy mala. Entonces, aprovechando, yo tiro el gancho, trabajemos juntos para trabajar con Hacienda, porque ahí está todavía porque los bienes públicos, porque todos podemos trabajar con los bienes públicos. No sé si te tinca. No, pero mira. 30 segundos, Alfonso, porque se nos va el tiempo. Tarea. Primero, no soy el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo. Sabemos que las leyes pasan por ahí. Pero lo que sí podemos hacer en conjunto, y me pongo a tu disposición a formar equipo de pares también, eso tiene que ver con la mirada de la sociedad. La revolución digital lo que hace es una sociedad horizontal. Es muy importante, es una tremenda oportunidad. Yo soy súper entusiasta en los tiempos que vienen. La diferencia entre un buen tiempo y un mal tiempo es la actitud. Con la actitud de trinchera vamos a tener malos tiempos. Con la actitud generosa de sociedad, de poner la sociedad por delante y de puente, vamos a tener buenos tiempos. Alfonso Sotti, gracias por venir a este primer capítulo de Sin Corbata. Gracias a ustedes. Siempre bienvenido en esta casa en Televisión Nacional de Chile. Vamos a ir a otra sección aquí en el programa. A ver, aquí vamos a presentar... Todavía no. Aquí vamos a presentar otra sección de nuestro programa. Tiene que ver con esas ideas geniales que siempre van un poquito más allá. Fuera de la caja. Eso de ver la economía como un lugar de oportunidades. Cosas que nadie ve. Y ahí se ve una idea genial, que puede ser
una encendida de ampolleta que genera nuevas oportunidades, una nueva economía fuera de la caja, aquí en 5 Rato. Horas seguidas de creatividad, buenas ideas e innovación. 3 palabras clave para definir la tercera versión del llamado National Transport Hackathon. Pero, ¿de qué se trata este evento? Durante 2 días, equipos multidisciplinarios trabajaron para crear soluciones innovadoras a problemas actuales y futuros de la movilidad en Chile. Somos jóvenes que queremos cambiar el mundo, que queremos cambiar la sociedad. Tenemos un grupo genial de personas que están buscando un cambio cultural en base a proyectos de innovación. Mejorar la movilidad en la ciudad también va de la mano con hacer recorridos más seguros y eficientes. Para ello surge el concepto de convivencia vial. El tema principal que viene es cómo convivimos al interior de las vías, es decir, cómo los autos, los peatones, las bicicletas somos capaces de convivir dentro de un mismo espacio vial que es reducido. Ejemplos de buenas ideas hay y de sobra. Para algunos la tecnología es la llamada a salvarnos, aunque no siempre sea así. La innovación va por pequeños cambios, cosas simples, hacerse preguntas un poco más básicas, pero que no por eso dejan de ser fundamentales, que es cómo me conecto yo con mis pasajeros. Daniel y su equipo quisieron responder a este desafío y para ello están desarrollando Aldo, un transporte ligero y fácil de implementar. Las ciudades de tamaño intermedio, esto es entre 50.000 a 250.000 personas, que son alrededor del 80% de las ciudades que hay en Chile, no cuentan con servicios de pasajeros que les permitan tener servicios que sean de buena calidad. Ideas brillantes para soluciones urgentes en un país que crece y que requiere garantizar seguridad y bienestar para todos los chilenos. A ver, estas ideas fuera de la caja, ¿cuánto aportan a la economía salirse de la caja? Harto, innovación, creatividad. ¿Cuántas cosas pueden salir de acá, fuera de la caja? El problema es que nos salimos poco de la caja. Somos malos para salir de la caja. ¿Por qué somos tan malos, Marcelo Vital, para salirnos de la caja? Bueno, yo nací afuera de la caja. Tú nunca entraste a la caja. No por creativo, por hambre. Porque cero contactos. Entonces uno nace y piensa diferente, porque cuando todos piensan igual no hay discusión, nadie está creciendo. Es decir, la discusión bien habida es muy constructiva. ¿Nos salimos de la caja en el mundo sindical, Bárbara Figueroa? ¿Somos buenos o somos más estructurados? Sí, a veces no, depende, porque depende de la realidad. Tú puedes ver relaciones laborales en otros países del mundo donde estas cosas son muy cotidianas, donde el diálogo no siempre fluye en el marco solo de procesos de negociación colectiva, pero también tiene que ver con culturas. Nosotros tenemos un retraso muy grande respecto de diálogo social. Chile le cuesta mucho ponerse al día en esas materias. El sindicalismo, no tenemos baja tasa de sindicalización solo porque la gente no se quiera sindicalizar. Se ha satanizado, se ha actuado en contra de los sindicatos. Entonces, en la medida que vayamos asumiendo que ese diálogo es fecundo, que si uno mira los datos, al final del día tener sindicatos fortalecidos y diálogo social ayuda para debates de capacitación, ayuda para temas de seguridad y salud en el trabajo y ayuda a pensar en otras materias fuera de los marcos tradicionales, probablemente también nos atrevamos a salirnos un poquito más de lo que son las fronteras en las que debatimos, ¿no? Uno fuera de la caja que también genera grandes ideas para nuestra economía. A ver, el desafío de ideas. Otra impronta importante aquí en Sin Corbata. Proyectos innovadores que están llevando a cabo empresas conscientes de su impacto social y ambiental. Las empresas aportan también al mundo ambiental, al mundo social. Veamos esta nota, regresamos en 5 Rato. Salir a buscar trabajo es una tarea difícil, sobre todo para los jóvenes entre 16 y 24 años que tienen la tasa de desempleo más alta. Para superar ese problema, mirar hacia afuera fue una opción y la crisis económica que vivió España entre 2008 y 2014 inspiró a la multinacional Nestlé a combatir la limitación de la entrada de los jóvenes al mundo laboral. Para ello se propusieron trabajar sobre 4 pilares: oriéntate, entrégate, empléate y más oportunidades. Lo primero es a jóvenes que están en la educación técnico-profesional, están en tercero y cuarto medio, a través de la formación dual. También tenemos un programa de prácticas donde abrimos las puertas de la organización y finalmente tenemos una escuela de aprendices y les capacitamos en los elementos básicos de nuestros sistemas productivos en 2 semanas.
La iniciativa por los jóvenes en América lleva en marcha 3 años, en los que Nestlé junto a otras 36 empresas se comprometieron a generar más de 30.000 oportunidades de trabajo en países como Chile, Colombia, México y Perú. Un desafío que de aquí al 2020 pretende cambiar el rumbo de las próximas generaciones. Creo firmemente que es hora de escucharles, de entenderles y de hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudarlos a diseñar su propio destino. Invirtiendo hoy en los líderes del mañana es como ayudamos a construir un mejor futuro para todos. 37 empresas que también se comprometieron a realizar cada año el encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico para buscar una solución al gran desafío del desempleo juvenil. Con este desafío de ideas vamos cerrando este primer capítulo de Sin Corbata. Le agradecemos a Bárbara, Marcelo, Soledad, Nicolás por acompañarnos. Grato estar con ustedes y ojalá nos sigan acompañando en toda la temporada. Muchas gracias. Y a todos ustedes su sintonía aquí en Televisión Nacional de Chile en este primer capítulo de Sin Corbata, el primer programa de economía, 100% de economía en la televisión abierta, como nunca, como no, aquí en la televisión pública chilena. Los esperamos el próximo domingo. Que le vaya bien. Chao, chao.